Después de haber hecho la multiplicación de los panes y los peces, todos estaban saciados. Dice que todos estaban llenos. Jesús les dijo a los discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que habían sobrado de los 5 panes de cebada y llenaron 12 canastas. Al ver la señal milagrosa que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Cuando Jesús hacía este milagro tan poderoso, su primera intención era hacerles entender lo que más adelante les explica, porque esta misma multitud, después de que atravesaron el lago y él se había apartado un tiempo y habían pasado cosas, los adelante, mientras él va a orar solo, él manda a los discípulos adelante en una barca para que también ellos pudieran descansar. Sin embargo, allá llegó la multitud a buscarlo y apenas se dieron cuenta de que estaba allí, todos corrieron a buscarlo. Y dice en Juan 6, versículo 25, que cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Dios, el Padre, ha puesto sobre él su sello de aprobación. Y hacen una pregunta que quizás tú has hecho. Dice: ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron a él. Él responde: esto es lo que Dios quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él envió. Y empiezan entonces a hablar acerca del pan del cielo, de ese maná que en su momento Moisés y el pueblo de Israel habían recibido. Y él dice muy determinadamente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Yo quiero preguntarte hoy: ¿tú crees realmente que cuando tú has recibido el pan de vida, cuando tú has buscado de Jesús, cuando Él ha llenado tu vida con su palabra, con su verdad, tú has sido saciado? ¿O sigues aquí buscando y buscando? Porque la obra que el Señor habla es creer en Él, creer en lo que Él declaró y en lo que Él hizo. Él empieza a tener una conversación bastante acalorada con todos los presentes, y ellos literalmente tomaban en su lógica: pero ¿cómo así? Que él le decía: deben comer el pan que bajó del cielo, yo soy el pan. Y ellos decían: pero ¿cómo este puede darnos a comer su carne? Y era como que no entendían. Entonces, a medida que él iba dando una y otra vez la misma afirmación, él dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto trajo tanta conmoción a todos los presentes que muchos de los discípulos incluso dijeron: es una enseñanza muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y Jesús, dice la Biblia, que era muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que él había dicho, y esto les causa tropiezo. Les pregunta: ¿qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? Él estaba hablando de lo que iba a ocurrir después que él muriera y padeciera en la cruz, y cuando él resucita y es levantado hacia las nubes y promete venir entonces una segunda vez. Dice en el versículo 63: el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían
y quién era el que iba a traicionarlo. Al final, dice que desde entonces muchos de sus discípulos, oigan bien, muchos de los que le seguían, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a sus 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hoy quiero que te quedes con esa palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, ¿a quién vas tú cuando estás necesitando esas respuestas a cada cosa de tu vida, a cada asunto, incluso cuando vas a hablar, cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a pedir un consejo, cuando necesitas una dirección? Tal vez dirás que estás en oración, pero vas a su palabra, y cuando vas a su palabra, ¿realmente aceptas lo que está allí? Dice 1 Corintios 2 acerca del hombre natural. Todo el capítulo de 1 Corintios 2 habla de la proclamación de Cristo crucificado. Y dice que Él se revela a nosotros a través de su Espíritu. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Espíritu de Dios, porque para él son una locura. Tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto afirma el apóstol. Y también en Romanos 9, él hace una confrontación muy fuerte acerca de realmente cómo aceptamos las cosas de Dios y en qué naturaleza realmente tú estás recibiendo cada palabra, cada respuesta que el Señor te da a través de las Escrituras, de tu meditación en la Biblia. Dice el versículo 14 en Romanos 9, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y dice, versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Aquí Él hace una exhortación de cómo, por su misericordia, los que no merecíamos, recibimos su naturaleza divina a través de su Espíritu Santo. Y a través de ese Espíritu es que podemos producir los frutos y hacer obras. Las cosas que Dios nos manda hacer, como creer en Él, nos hace caminar obedeciendo sus mandamientos y nos hace espirituales en todas las cosas. Y hoy quiero cerrar con capítulo 4 de Santiago, porque esta palabra que hemos leído podemos llenar nuestro corazón con ella, y esto haría que nuestra naturaleza vaya muriendo, esa carne muera. Porque realmente cuando tú te enojas, cuando tú te molestas, cuando tú te sientes confrontado, cuando tú sientes molestia por la palabra que recibes de parte de Dios, te parece una vez más lo mismo como cuando los israelitas recibían ese maná y decían otra vez maná, no queremos maná. El Señor repite una y otra vez las Escrituras cuando conversa con los discípulos. Y en Santiago 4 se nos habla de algo muy poderoso, y es someternos a Dios,
Así como lo dice el apóstol Pablo, dice que tenemos la mente de Cristo. Bueno, aquí en Santiago 4 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. ¿Cuáles son esas pasiones que te dominan? ¿Cuál es esa ligereza y esa falta de dominio propio que aún no logras superar porque tu espíritu no está siendo alimentado, sino tu carne? El Señor en este capítulo nos habla de manera fuerte y dice, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, esto es en el versículo 6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Luego está más fuerte su palabra, dice, pecadores, límpiense las manos. Ustedes los indecisos purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. En este versículo 10 nos da esa esperanza de por qué Él nos exhorta, nos dice, no quieran fingir más, no vivan más en su carne, no se acomoden a las costumbres de este mundo, no imiten las cosas de este mundo. Porque si nosotros somos espíritu, hablamos y caminamos en el espíritu, entendemos con discernimiento que cada palabra nos está edificando como iglesia y nos hace parte del reino de Dios de manera activa, no pasiva. En el versículo 11 dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que uno solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? El Señor nos exhorta a depender de Él en todas y cada una de las acciones, en cómo alimentarnos, en lo que oímos, al momento de saciarnos, de suplir nuestras necesidades, al momento de hablar, de emitir algún juicio, en el momento de pensar, de tener nuestra cabeza para tomar decisiones, para hacer actos, para hacer obras. Él nos habla de que si Él es el pan de vida, nosotros seremos llenas con Él. Y reconocer que no tenemos otro lugar que ir sino a la fuente. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo te invito hoy a reflexionar acerca de estas cosas que has hecho durante todo este último mes. ¿Y qué te ha movido? ¿Qué es lo que realmente te mueve? ¿Tu carne? ¿Tus deseos egoístas, como nos habla en Santiago? ¿Lo que tú quieres? ¿Esas riñas? ¿O quizás la necesidad de ser aceptado, de tener envidias? Tantas cosas que pueden hacer que digas, te muevas, hagas y pienses de manera contraria a lo que el Señor quiere, que es que seamos hombres espirituales, porque el que es espiritual puede entender y discernir y juzga todas las cosas de manera sabia. No nos quedemos solamente con ese momento y ese encuentro tan natural de saciar las necesidades del cuerpo, sino entendamos que cuando el pan de vida nos está llenando, nos da vida eterna, y en la eternidad deben estar nuestras esperanzas, nuestro amor, nuestras metas. ¿Cuál es tu meta para esta semana? No es simplemente hablar espiritualmente, sino obrar a través del Espíritu. Que Dios te bendiga y que esta palabra
no sea compleja para ti, sino que llene cada uno de los espacios con luz en todo tu cuerpo, en toda tu alma, en toda tu mente, en todo tu corazón, y que dé fruto abundante. En el nombre de Jesús. Todos necesitamos de un consejo sabio en el tiempo oportuno. Soy Victoria Arias. Acompáñame a tomarnos un café con Jesús y tengamos un tiempo devocional con 365 notas de amor. Tu presencia en todas partes.